doy gracias por esta oportunidad que tú me das, Señor amado, de poder estar delante de este pueblo. Cada persona que se encuentra en este lugar es porque tú has querido que se encuentre. Te pedimos que tu palabra, Dios mío, fluya con la unción tuya, con el poder tuyo para transformar, para restaurar, para libertar, para sanar, para salvar a aquel que está perdido, Dios mío. Aleluya. Te pedimos, Dios mío, que tú obres de una manera especial. Reprendemos lo que no es tuyo en este momento, Padre. Reprendemos lo que no es tuyo en este momento. Y te pedimos que tu fluir de lo alto, Padre, lleve esta palabra a cada corazón y a cada vida. Gracias te damos por tu presencia divina en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Para mí un poco difícil cuando vi, pero estamos bien. Porque es que uso contactos y entonces la letra pequeña se me pierde cuando no tengo mucha luz. Pero aquí vamos. El título que le he puesto a esta palabra que voy a compartir con ustedes es el precio de un verdadero encuentro. Hoy quisiera decirle, a través de esta porción bíblica, quisiera compartir con ustedes 3 etapas que son indispensables en nuestra vida para poder conocer a Dios más de cerca. Él hace su presencia en nuestras vidas, aún en los momentos más difíciles que nosotros estamos pasando. Él es un Dios que está presente en el momento de la crisis. Amén. Como hombres y mujeres de Dios, nosotros sabemos que no somos exentos. We're not exempt. Que no estamos exentos de los problemas, de las dificultades, del dolor, de la incertidumbre, amén, del caos alrededor de nosotros. Todos sabemos que pasamos esto en algún momento de nuestra vida. Jesús hablando con sus discípulos, Él le habló en el libro de Juan, versículo 16:33. Él había llegado a ese momento que ya Él iba a partir de esta tierra, que su misión estaba casi cumplida. Y Él conocía los corazones de sus discípulos. Él conocía que nosotros como seres humanos, cuando hay un cambio, sucede que entra el temor, entra la incertidumbre a nuestras vidas. Y Jesús le dice a ellos en ese versículo: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Pero lo lindo es que el versículo anterior, Él le dice: de mí no se preocupen. Yo estoy preocupado de ustedes, pero de mí no, porque yo no quedaré solo, porque el Padre me acompañará. Él tenía esa certeza. Entonces vemos aquí que dice en ese versículo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces la escritura es clara, nos advierte, nos deja saber que en el mundo vamos a tener momentos de dolor, vamos a tener momentos de prueba, vamos a tener momentos de aflicción. Hermanos, llegan esos momentos. Usted dirá: a mí todavía.
pero llegan esos momentos difíciles. Lo importante de esto es important thing here cómo lo enfrentamos. is how we confront these problems. En los versículos In the verses que acabamos de leer that we finished en el libro de Isaías, in the book of Isaiah, en el primer versículo in the first verse, encontramos we find que hay una muerte. that there's a death. En el año que murió In the year el rey Usías. that King Uzziah died, Cuando vemos esto, when we see this, está el profeta Isaías. it's the prophet, Él es el que está escribiendo esta palabra. the one who's writing this word. Cuando él escribe esta palabra, When he's writing this word, él antes de la muerte de Usías, before the death of Uzziah, él estaba viviendo he was living una época in a en Judá, en el pueblo de Judá, in the people of Judah, que ellos se encontraban that they found themselves en un apogeo tan grande in a powerful, so big, porque el rey because the king que gobernaba allí, that was governing there, Dios God lo había llamado had called him desde la niñez, from childhood, desde los 15 años, since he was 15 days para gobernar old, sobre aquel reino over the kingdom cuando su padre murió. when his father died. Y cuando este rey entra a gobernar, And when this king starts to govern, y esto lo encontramos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, find it's in the book of Chronicles, dice que este rey it says that this king era grande was big y piadoso, and that he was fearful, haciendo doing la voluntad de Dios. the will of God. Ahora, Now, el versículo 4 dice, in verse number 4, de Segunda de Crónicas 26, in Chronicles 26, y hizo lo recto and he did ante los ojos de Dios. right in the eyes. El 5 dice, ahí en ese mismo capítulo, Same chapter, persistió en buscar a Dios. in search Y cuando hablamos de una persona persistir en buscar a Dios, estamos hablando de una persona que siempre y continuamente está buscando la presencia de Dios, no importando la dificultad, la adversidad que venga contra su vida. Y vemos que este rey, and we see this king, Usías, Uzziah, fue famoso. was famous. Él pudo irse en contra de guerra. He could have gone to war. Él fue contra los filisteos, He went against contra los árabes, the contra los amonitas Ammonites, y levantó una nación and he raised a nation a un nivel to a level que no se había visto that had not been seen desde los tiempos de David since the times of y David los tiempos de Salomón. and the times of Solomon. Pero sucede algo. But something happened. Él se había engrandecido, He was, su reinado se había engrandecido his kingdom porque él estaba conectado had the grace of God con Dios. because he was connected to God. Vemos que en Segunda de Crónicas, See in 2 Chronicles ya el rey Usías, that King Uzziah, famoso y fuerte, famous and strong, se llena de soberbia. Y dice en el Segunda de Crónicas 26, 16, Chronicles 26, mas cuando ya era fuerte, now that he was strong, su corazón se enalteció his heart enlarged para su ruina. for his ruin. Enaltecernos When we increase ourselves y creer que nuestros planes and you think that your plans son superiores are superior a los planes de Dios, to the plans of God, solamente nos van a dirigir only are you going to be directed a la destrucción completamente. to destruction. Porque la misma palabra lo dice, Because the word of God says que el que se humilla, that he Yes. does Dios lo ensalza. Aleluya. Y como este hombre and since this man se rebeló contra Dios he turned against God y hizo algo que no era para el rey, and he did something that he shouldn't have done, que no le tocaba a él, and it wasn't his turn to
Porque ya Dios había señalado un grupo específico God had already specified who que entraran al lugar santísimo going to the holy place para llevar to take ofrendas a Dios. offerings to God. Y dice aquí, And it says here, en ese mismo capítulo de 2 Corintios 26, in that same chapter of Corinthians, vemos que él se revela contra Dios we see that he rebels against God. y va al templo a quemar incienso. And he dares to go to the temple to burn. Esto le pertenecía al sacerdocio. And only the chief priest could do that. Y vemos que Usías, And we see el rey Usías, toma coraje con los que eran los sacerdotes. because where was the priest? Él pensó, pero ¿cómo ustedes me van a desafiar a mí? Yo soy el rey. How are you going to go against me? I'm the king. Pero quien estaba desafiando el rey Usías era el rey de reyes y señor de señores. Y a él no lo desafiamos nosotros. Y vemos que inmediatamente We saw that immediately que el rey Usías that the king Hosea fue marcado was marked. con lepra y vivió su vida separado del pueblo en una leprosería. Ahora, su conquista llegaron a su fin So what he was thinking took him to his ending. por no haberse conquistado a sí mismo. For not correcting himself. Es ahí donde está el peligro. It's there where the danger exists. Y vemos que él olvidó And we see that que la sumisión a Dios that connection to God es la victoria más grande is the biggest victory que el hombre puede alcanzar. Hallelujah. Por eso es que Santiago 4:7 dice: That's why in the book someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Eso nos dice la palabra. the Word of God tells us that Hay bastantes hombres de la Biblia, there's a lot of men in the Bible. muchos ejemplos que podemos usar There's a lot of people that de personas que comienzan bien also y terminan mal. they start well, but they end very. Y hay unas palabras en Eclesiastés capítulo 12 versículo 13, And there's somewhere in the book of Ecclesiastes, chapter 12:13, chapter 12, 13, que el rey Salomón pronuncia that the king pronounces. y dice así: And it says, el fin de todo el discurso the end oído es este. discussion is this. So, en otras palabras, le voy a decir la verdad, yo domino más el inglés y me quiero ir con ella. El fin de todo, no importa qué plan tú has hecho en tu vida, Whatever plan you no importa donde tú hayas alcanzado la victoria, doesn't matter where you got your victory, donde tú hayas fracasado, where you have lost, donde tú empezaste un proyecto y no lo terminaste. started a project and you didn't Aquí dice, el fin de todo el discurso oído es este. whole discussion is this. Esto es lo que la vida de nosotros debe de ser diariamente. Every one of our lives that you Teme a Dios fear God, y guarda sus mandamientos, Hallelujah. porque esto es el todo del hombre. No importa lo que alcancemos en esta tierra, no importa lo que hagamos en esta tierra, lo primero que debe de existir en nuestros corazones como hijos de Dios es el temor a Jehová de los ejércitos. Obediencia y no sacrificios, dice Jehová. No importa lo que alcancemos dentro de la obra del Señor. Si mi corazón no está correcto delante de Dios, es en vano todo lo que yo hago. Y vemos aquí que dice, y él dice, porque esto es el todo del hombre. Y dice, y no solamente habla del temor, y no solamente de guardar sus mandamientos, sino también me dice, porque Dios traerá because God will bring toda obra every action a juicio, to judgment. juntamente con toda cosa encubierta, Also with everything that is hidden, sea buena whether it be good o sea mala. Yes. or it be bad. Podemos ocultar todo,
we can hide everything y venir a la iglesia and come to church y asistir todos los cultos and come to every service. y cumplir con mis ritos y mis rituales de llegar a la casa de Dios. Everything that has to be done. Pero soy el mismo But if I'm excited cuando estoy en la calle. when I'm out, Soy el mismo cuando estoy en mi casa. when I'm in my house, Adoro a Dios o maldigo con mi boca. praise the Lord or Entonces sabemos que lo bueno y lo malo and only what's good, y aquello que usted cree que está oculto, you think you're hiding, porque su palabra lo dice, but the word of God says, Dios no puede ser burlado. Amen. Yes. Todo lo que el hombre sembrare, everything that man eso es lo que segará. Y vemos aquí que apoyarnos en nuestras propias fuerzas, start hanging independent buscando nuestros propios logros y no el plan de Dios, nos puede abrir las puertas a una gran derrota espiritual para nuestras vidas. failure spiritually. Aquí puse estas palabras que el Señor me dio y dije, la victoria depende de la fuente que la proporciona. Depends on the fountain that you take. Depende de dónde viene esa victoria, de dónde viene. La grandeza depende de la fuente que la permite. Success depends on the fountain. No depende de nosotros en ningún momento. Depend on us at all. Deberíamos experimentar We should experiment delante de Jehová de los ejércitos una actitud an attitude de humildad y no de orgullo. and not be Amén. Porque la palabra dice en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahora, vemos a Isaías en el primer versículo del capítulo 6 de Isaías. Él recibe estas noticias we hear this en el año que murió el rey Usías. the year that King Uzziah died. Había muerto, He had died. el trono quedó vacío. The throne was empty. Cuando el hombre mortal When mortal man le llegan noticias tristes, receives poor, devastadoras, devastating, que interrumpen that you receive tu vida diaria, your daily life, uno no sabe you don't know. para dónde seguir, qué hacer en ese momento. You don't know what, Como que uno entra en un espíritu como de confusión. when you enter like a spirit of confusion. Isaías estaba viviendo Isaiah was talking about un tiempo grande para Judá. Y ahora el instrumento que Dios había usado and now the instrument ya no estaba en el trono. was no longer in the throne. Hay muchas veces There are many times que el hombre mortal that mortal man no puede resolver algunas circunstancias. can resolve some circumstances. Y no estoy hablando And I'm not speaking de que mi perrito no quiere comer, porque hay personas que cualquier cosita le paniquean, that someone eats, and some people o que say anything, el hermano no me saludó hoy en el culto. or that the brother's not here. ¿Y por qué le dieron el privilegio a tal hermana y a mí no? And why did they put the sister? Y muchas veces And many times nosotros hacemos de cosas pequeñas una crisis. trouble with little things that happen. Yo estoy hablando I'm speaking en esta hora at this time de algo que tú humanamente that you humanly no puedes controlar, you can't control. que necesitas You need una intervención an intervention, sobrenatural. supernatural. Uno de esos tiempos One of these times llegó a mi vida. came to my life. En el año 2006, In the year 2006, 18 años casi atrás, 28 years, 18 años atrás, 18 years, sucedió esto. this happened. Era el 20 de noviembre It was the 20th of November, y esa semana and that week yo había separado I had separated una semana de vacaciones a week of vacation porque
because los jóvenes me habían invitado the young people had invited me a un campamento en las montañas. to a campground. A mí me tocaba ir a ministrar. I was supposed to go to a ministry. Estando en mi cuarto, While I was in my room, orando y delante de la presencia de Dios, praying, and before the presence of God, suena el teléfono. my phone rings. Cuando lo tomo, When I take the phone, la oficina del doctor the office of the doctor me llama para decirme calls me to tell me que lo que habían visto that what they saw, no lo habían visto anteriormente en mi mamograma they had never seen it before in her mammogram. y que deseaban que ese mismo día And they wanted me that same day yo volviera a tomar una biopsia. to have a biopsy. Y hermanos, yo fui, And I went pero con un temor, with fear porque era algo que yo no me lo esperaba, because it was something I was not, porque había sido muy saludable because I've been very healthy toda mi vida. all my life. Tengo un padre I have a father de 95 años. that's 95 years old, Tiene todas sus habilidades mental. has all his mental ability. Él memoriza capítulos completos He memorized de la Biblia. chapters of the Bible. Soy hija de un pastor. I am the daughter of a pastor. Mi mami está en la presencia de Dios ya. My mom is in the presence of God. Pero mi papi But my father, es un ejemplo a todos. he's an example to everyone. Él deja a la familia, He leaves the family, no comparte he doesn't share, y cuando uno lo va a buscar, and when you go to search for en him, oración. he's Es que tengo mi lista, hija, y tengo que orar por este país, por aquel gobernador, por esta. Él dice, yo he hecho un compromiso con Dios. for this person. I have a commitment with God. Cuando me llaman y me dicen esto, When they call me and they say that, en nuestra familia no corría tal cosa. in our family, that doesn't run. So, cuando fui al médico So when I went to the doctor y me hicieron la biopsia, and they did the biopsy, cambió todos los planes. all the plans changed. Era tiempo de Thanksgiving, It was Thanksgiving time, era tiempo ya se acercaba la Navidad, Christmas was coming. venía familia de afuera, I had family that was coming from the outside, pero vuelvo para atrás un momento, yo tenía un compromiso en las montañas, but I had a compromise, a commitment in the mountains. yo me fui para las montañas I went to the mountains a ministrar, to minister. acabando de tener Just getting that, la biopsia. just after the Estaba en dolor, pero yo quise cumplir con lo que Dios había puesto delante de mí. word that Y cuando llegó ese momento that moment que tuve que confrontar esto. that I had to confront this. Uno tiene planes, uno tiene sueños, uno tiene tantas cosas que son interrumpidas. Yes, Mi cuerpo físico no es igual. my physical body, Yo estoy en dolor 24/7. I'm in pain 24 hours, 7 times. Mi cuerpo físico, mi cabello, todo cambió. Everything changed. He pasado más de 6 operaciones, I've had over 6 operations, pero hay algo but there's something que esa enfermedad that sickness no me pudo quitar. Aleluya. was not able to, Es que pude reconocer, that I was aún de más cerca, to know quién era el creador de mi vida, who was the creator, quién era el salvador de mi vida, quién era el Señor de mi vida. who was the Y como Él lo tiene todo ordenado a su perfecto plan, lo que sucedió fue para cambiarme a mí más. Por eso es que yo digo, That's why I say el título es the title is El precio The Price de un verdadero encuentro. of a True Encounter. Miren lo que pasa Listen to what happened cuando hablamos de Isaías. when we speak of Isaiah. Él, He
pensaba thought que el trono that the kingdom, se había quedado vacío. he thought the kingdom was empty. El trono no había nadie sentado. There was nobody sitting in the throne. Pero cuando él ve esa revelación, But when he sees that, cuando él ve esa visión, when he sees that vision, dice que Jehová estaba en su trono alto y sublime, amén, y las faldas llenaban aquel templo. Quiere decir que aunque Isaías había perdido al rey Usías, no quiere decir que Dios deja su trono en el momento de la calamidad, deja su trono en el momento de la muerte, deja su trono en el momento de la enfermedad. Él sigue sentado en su trono. Él ejecuta desde su trono. Él manda hacer desde su trono. Todo el poderío le pertenecía a él. everything belongs to him. Durante el tiempo que pasé esta aflicción, While I was going through this affliction, el Señor the Lord permanecía continued en su trono. on his throne. Mientras pasé el año de quimo, He spent the entire year getting chemo. yo le voy a decir algo. I'm going to tell you something. Aquí estoy llenita. I'm here. And I'm a little bit full in body, right? Pero cuando pasé eso, But when I went through that, fue casi 100 libras que vine a pesar. Mi boca se llenaron de llagas. Tuve al punto de transfusión, pero aún Dios tenía eso ordenado. Usted sabe cuando el momento que me iban a dar la transfusión esa mañana, ¿quién Dios tenía en la ciudad de Charlotte? who God had, El siervo de Dios que hoy está en la presencia de Dios, hermano Gigi Ávila. Él se encontraba en la casa de mi pastora. Y yo había deseado ir a las campañas y no pude ir por mi condición física y mi sistema inmune. Y en esos momentos hace mi esposo una llamada porque ya iba a salir para el hospital para la transfusión de sangre. Y viene el evangelista Gigi Ávila y viene a la línea y comienza a orar por mi vida. Porque yo empecé a sangrar por mi boca. Y la sangre salía por mi boca y ya era que yo tenía que ir al hospital. so much blood that now I had to go to the hospital. Y cuando él empezó a orar And when he started to pray, y pidió la misericordia de Dios sobre mi vida, he asked for the mercy of hubo el milagro que ya las plaquetas que estaban bajas comenzaron a normalizar. Eso es lo que hace Dios. Él cuida nuestros pasos. Y vemos aquí que, we see here. como le dije a usted, I told you, yo no soy la misma. I'm not the same. No soy la misma en muchas áreas. I'm not the same in many different ways. Llegué a comprender. I was able to understand. Mi familia es importante para mí, no crean Family, yes, it's, que no le amo y son importantes. I love my family. Pero estas relaciones son temporales, But these relationships, son de aquí, de la tierra. they're for here. Él nos dio a nuestros hijos y le amamos con nuestra vida. Love our children. Él nos ha dado nietos para amar, We have grandchildren. nuestros esposos, Our husbands, nuestros padres. our parents. Pero llegué a comprender But I was able to understand que la relación más importante that the biggest relationship es la con mi Padre, con mi Salvador, con el Señor de mi vida. Esa es la relación más importante, porque esa es permanente. Esa me llevará a la eternidad. En Él puedo descansar, en Él puedo tener paz, amén. En Él puedo tener seguridad. El mismo salmista decía psalmist would say, en el Salmo 121, Psalm 121, del 1 al 7, from 1 to 6, él se encontraba en el desierto de Parán. he was in the desert. Él se encontraba en un momento de desierto en su vida, A moment of being in the desert. porque el profeta Samuel había muerto, Because the prophet said, su amigo había muerto. Miren cómo son las cosas. Algunas veces cosas tienen que morir en nuestra vida
para que Dios pueda ser glorificado. Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando de cosas que nos atan y no nos permiten crecer en la obra del Señor. Tienen que morir. Y vemos que el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá. Jehová es mi guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará tu vida de todo mal. Él guardará tu alma. Dele un aplauso a Cristo de la gloria. Yo no sé cuál sea tu circunstancia. Yo no sé cuál sea tu situación. Para mí, en los momentos que todavía combato físicamente, para mí, yo encuentro que Jehová Rafa, mi sanador, siempre está presente. Hay personas que la crisis, en vez de ayudarle a crecer, en vez de acercarle a Dios, se echan atrás. Dios te pasa por esa aflicción, o lo permite, mejor dicho, for growth, para crecimiento, para cambios, para transformación, para hacerte mejor, para poder entrar en el reino de los cielos, para pulirte, como dice 2 Corintios 4:7, que Él puso este tesoro ¿en qué? En vasos de barro, en lo que es frágil, en lo que se quiebra fácilmente, en lo que es inconstante, en el que un momento está en un alto y en otro momento está en un bajo. Él escogió poner su propia presencia en este vaso de barro. ¿Para qué? Como dice el versículo, para la excelencia del poder sea de quién, de Dios y no de nosotros. No de nosotros. Entonces, vemos aquí, hay 3 pasos. Steps. Hay 3 pasos, 3 steps, que quisiera compartir con ustedes de estos versículos de Isaías capítulo 6. Número 1, el versículo 5 de capítulo 6 de Isaías dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El primer, ya me fui en English, the first step, la primera etapa que sucede cuando hay un verdadero encuentro en el medio de la crisis, hay convicción. Lo primero es la convicción. Y en el original griego, la palabra convicción tiene que ver con la presentación de pruebas de la veracidad de algo. The truth of that item. Okay. Haciendo un caso basado en una prueba. So el caso se hace. El caso se hace basado en la prueba. En otras palabras, la convicción piensa sobre la evidencia. Esa convicción da evidencia, como hizo con el profeta Isaías,
Acuérdense, él era profeta. Remember, he was a prophet. Eso quiere decir que los títulos no son nada. Titles don't mean anything. Uno puede ser pastor, You could be a pastor. uno puede ser misionero, You could be a missionary, uno puede ser evangelista, an evangelist, maestro, a teacher, líder de departamento, a leader of a department. pero no importa. That doesn't mean anything. Cuando entramos en la presencia de Dios, We are in the presence of God. la convicción que se hace en nosotros Conviction that es la evidencia is the evidence de lo que realmente somos of what we delante de un Dios before God. santo, Holy, puro Amén. y de toda gloria. Y este hombre, and this man, él dice, he says, soy muerto, porque él pudo ver, because he can see soy inmundo de labios. that my Y no solamente soy inmundo de labios, estoy rodeado de aquellos que son inmundos como yo. not only that, people that are just like me. En otras palabras, estoy deshecho delante de la presencia de Dios, delante de la santidad de un Dios santo. No sirvo para el propósito para el cual me creó. Uno se siente insuficiente delante de la presencia de Dios. We don't feel like nothing because we're No me puedo acercar a mi Dios en la condición que estoy. not working in the condition that we are. Gracias por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre que nos cubre, esa sangre que nos purifica, que nos permite entrar delante de su presencia. La misma palabra lo dice, The word says, por cuanto todos pecaron because everyone has sinned. y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:23. Reconocer, el primer punto es, To know the first point, tiene que haber convicción, there has to be conviction. y tener convicción And having conviction, es reconocer nuestro lugar. you have to know your place. Reconocer quiénes somos verdaderamente. Know who we really are in God. Reconocer qué tanto nos falta. To recognize how much is missing. ¿Cómo voy a mirar a otro How can I look at another siendo yo un ser humano if a human being que tengo mis debilidades that I have all my needs y con mi boca condenar a otro? and with my mouth condemn? Dios no nos manda a nosotros a juzgar. God doesn't send us to do that. El juzgar se le toca a un Dios que es un Dios justo y Él sabe el juicio que ha de dar a cada persona. Eso no nos toca a nosotros. Y vemos aquí que su palabra dice, And we see here that his word says, Salmo 18:28, Psalm 18:20, tú encenderás mi lámpara, you shall light up my lamp. Jehová mi Dios The Lord God alumbrará mis tinieblas. will shine in my darkness. Quiere decir que cuando llega la luz, That means that when the light comes, lo que está oculto sale. whatever is in hiding, Cuando llega la luz, nada se puede esconder. when the light is there, Y eso es lo que el salmista decía aquí, and that's what the que cuando su lámpara fue encendida, and when the light went on, Él alumbró las tinieblas que existían en Él. the darkness, hallelujah. Entonces, la segunda etapa The second step es, is hay limpieza. clean. Lo segundo es la purificación. The second thing is purification. Y vemos aquí And we see here uno de los serafines, one of the seraphims, de aquellos que estaban diciendo santo, santo, santo. those that are on the throne that say, holy, holy, holy. Uno de ellos One of them tomó en su mano took in his hands un carbón encendido a piece of charcoal that was lit, y fue y la tomó con unas tenazas and he took it y le tocó la boca, and he touched the lips, los labios the lips del profeta Isaías, of the prophet, quitando tu culpa y limpiando su pecado. all his things that he had done. Esto me trae a la memoria And that brings me to the memory de la mujer samaritana. that the Samaritan woman, La mujer samaritana
the Samaritan woman, Jesús iba pasando por allí Jesus was walking through there, y él va al pozo and the donde se encontraba ella who was there, y allí él pudo and he was able hablar y establecer una conversación con ella. and establish a conversation. La conversación comenzó The conversation started con él pedirle a ella, dame de beber. with this asking her, give me something. Luego, mientras esta conversación sigue, Now, while this conversation continues, él le señala a ella he says to her, que busque a su esposo. go get her, Y el esposo, y ella dice, el esposo que tengo no es mío. and she says, the husband, Y la cosa es que él dice, es verdad. and he answers, Has tenido 5 y el que tiene aún no es tuyo. and the one that you had now. Esa mujer, al ver y estar en la presencia de un Cristo vivo, de un Cristo santo, un Cristo que le señaló las tinieblas que habían en ella, ¿qué hizo ella? Dejó su cántaro y se fue a anunciarle a otros que ella había visto y había hablado con el Jesucristo. ¿Sería este el Mesías que ha de venir? Y vemos que a través de la vida de ella, And when we look at her life, muchos many llegaron a creer came to believe a él, al mismo que Jesús, con quien ella había hablado. they want Jesus. Vengan a ver, ella le dijo, vengan a conocer Come and see a este Cristo this Christ que vino who came para decirnos to que hay una nueva esperanza. show us there's a new hope. Y fueron muchos los que creyeron There were many that y muchos los que vinieron a los pies de Cristo. came to the Christ. La tercera etapa es The third step is llamado, call, comisionado commission por Dios. by God. Vemos que en el 8, versículo 8 de Isaías capítulo 6, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Santo Dios. Tienen que pasar la primera etapa, You have to pass the first la convicción. conviction. Tienes que ser perdonado, You have to be forgiven limpio de todo pecado. and clean from every sin. Y lo último es comisionado. Reconocer que tú eres un llamado de Dios. To know that there's a calling on Ser llamado por Dios no es solamente that to be called. un llamado de, muchos creen que tiene que ser de púlpito. Some people, Jesucristo vino a servir, God came to serve, vino a servir a la humanidad. to serve humanity, Y ser llamado por Dios and to be called by God es ser llamado a servir. is to be called to serve, Ser un siervo de Él. to be His servant. Ser llamado por Dios es poner la vida de uno To be called by God is to put your life a la disposición de Dios, to the Lord's disposal, sea en lo grande whether it be something o sea en lo pequeño. or something small. Allá en la iglesia There in the church donde nosotros estamos asistiendo por los últimos casi 20 años, where we are serving the Lord for almost 20 years, allí hace 2 años atrás 2 years ago, salió las personas que ministraban lo que era la iglesia de niños. the person that was working in the job and the work of children, Y el pastor me llamó a la oficina. and the pastor called me to the office. Miriam, ¿tú crees Miriam, que tú puedes tomar la iglesia de niños y ponerla bajo la cobertura de escuela bíblica? you think that you can take the class and put it under the Sunday school? Y bueno, yo dije que sí. And I said yes. No era que tenía tanto tiempo, It's not that I had all the time, pero yo dije, vamos. but I said, let's go. Y le voy a decir, And I'm going to tell you en nuestra iglesia, that our church, no me acuerdo I don't remember, la última vez que tuvimos lo que se llama un culto de I niños. don't remember the last time that we had a children. Yo no sé si ustedes tienen aquí, pero allá no lo teníamos. Over there we didn't have it. Y hace como 3 semanas atrás, About 3 weeks ago, porque la iglesia de niños no la usamos para entretener los niños. because we don't use Sunday school or class for children as an entertainment tool.
Hay una escuela bíblica there's a Sunday school. y luego And then los niños van con sus padres a la parte de adoración they go with their parents to the part where they're praising and como familia like family. y cuando el pastor va a ministrar, And when the pastor los niños salen para su iglesia. the children go to their particular Y durante un año and for a whole year hemos estado we have been trabajando con ellos working with them para levantar to raise ministros dentro de la iglesia. ministers inside the church. Son de la edad de 4 años They are 4-year-old hasta 10 años. to 10-year-olds. Ellos salen They know y a ellos, al principio les voy a decir algo, son tan terribles como los adultos. in the beginning. Cuando le dijimos ya no va a haber comida, ya no va a haber película, ya no va a haber esto, vamos a tener un culto para Dios. A real service. Muchos de ellos revelaron y se quedaron con sus papás. They wanted to stay out of that. Y ahora And now ustedes ven you see them. y cogemos video clips de ellos y ellos están en adoración pero entregados. And they are in Los ojos cerrados pero adorando a Dios. Y en el culto que tuvieron un martes con los adultos, se pudo presenciar la presencia de Dios desde el comienzo hasta el final. Los niños fueron los levitas. Los niños dieron testimonio. Los niños fueron los que predicaron. Y vimos estos niños, and you saw those children. el ministerio The ministry. que ya ha comenzado a despertar Dios en ellos. God is already waking in them. Entonces, ahora yo digo, Now I say ese es el trabajo que más me encanta. that's the job, the work that El que era por un tiempo, it was for a little time. ahora veo Dios moviéndose de una manera especial. God. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay personas que dicen, yo no quiero trabajar con niños. There's people that say I don't want to work with children. Allá hay un equipo de 4 equipos They have 4 teams, y cada equipo tiene sus 6 personas and each team has 6 persons. para que puedan tomar turno So they take turns. para que no se queme nadie de hacer lo mismo semana tras semana. Somebody doesn't get burned doing the same thing over. Y así entonces hay esa dedicación de un grupo entero en la iglesia There's a group trabajando con los niños. working with the children. Entonces Dios nos manda a servir. So God tells us to serve. Ser llamado por Dios es servir. To be called by God is to serve. Es imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Is to imitate the example of our Lord Jesus. Ya hemos hablado de 3 etapas. We have spoken of 3 steps. El precio de un verdadero encuentro Price of a true encounter requiere requires convicción, conviction, requiere requires purificación, purification, requiere requires ser comisionado to be convicted por Dios. by God. Esto te convierte a ti That converts you en un hombre y una mujer in a man and a woman de compromiso. of compromise. Una cosa, One thing, cuando yo me encontraba dentro de mi casa ahí y mi suegro y mi suegra, when I found myself, yo tuve diferentes personas que me cuidaron. I had several different people that took care of me. Y cuando yo me senté en el balcón, en la terraza de mi casa, And when I sat en la parte de... Allí yo comencé a hablar con Dios. and there I started to talk to God. Y yo no podía... Yo hasta el momento de hoy no entiendo por qué. And at that moment, Lo único que entiendo fue que yo fui cambiada. the only thing I understand, Lo único que entiendo es que yo no soy la misma Miriam. I know that I'm not the same. Aquellas cosas que yo creía que eran importantes ya no son importantes. That I thought were important are no longer important. Antes a mí me daba coraje si cada piececita de mi casa no estaba en su lugar. It used to bother me if everything in my house was Un mal humor terrible. upset. Y hay maldiciones tradicionales que entran en uno sin darse cuenta. Things that come into your life. Yo tenía el carácter de mi mami, I had the character of my mom. ¿verdad? Oh, yeah. El carácter de mi mami. Yo lo tenía. Y era terrible. And that was terrible.
Pero Dios, But God, mientras estuve en ese año, Él me hizo reconocer He made me recognize que me faltaba tanto, that I was missing so que yo estaba tan lejos del plan de Dios, so far from the plan. que yo necesitaba ser sometida y no ser una persona autosuficiente que creía que por mí sola podía alcanzarlo todo. That I couldn't do Llegué el momento que yo pude decir, me someto a ti completamente, Dios. Mi caminar, mi hablar, mi vestir, mi manera de ser, mi forma de humor, lo someto a ti. I submit to you. Para que seas tú glorificado. Para que cuando me miren puedan verte a ti. Que cuando yo hable puedan verte a ti, Señor. Que cuando yo abrace puedan verte a ti, Señor. Que cuando yo sirva en tu casa puedan verte a ti. Que cuando mis hijos me miren, me observen, puedan ver una mujer de Dios completamente. Porque qué vale ganarse el mundo entero y perder a su propia familia. No vale. No vale. Una ocasión yo le dije a mis nietos, One time I said to my grandkids, ellos iban en el asiento de atrás del auto. they were sitting in the back. Y yo dije, yo quiero que ustedes contesten esta pregunta, pero no la piensen. Yo quiero que me la contesten de lo primero que entre en su corazón. Now don't think about it. I just want you to answer. Si mamá muere mañana, If Mama dies tomorrow, ¿qué ustedes van a acordar de mamá? what are you going to remember? ¿Qué ustedes van a acordar de mí? Y ellos me dijeron, that you love God. They say, Que tú amabas a Dios. Cuando ellos me dijeron eso, yo empecé a llorar. Ellos no se dieron cuenta. said that I started to cry. Porque ese debe ser el logro de esta tierra en nuestra vida. Alcanzar todo lo demás no importa. Que tus hijos, que tus nietos, que tus vecinos, que los compañeros de trabajo te miren a ti y digan, esa sí es una mujer de Dios. Ese sí es un joven de Dios. Ese sí es un caballero de Dios. Porque vale que vengamos todos los domingos a la casa de Dios. Every Sunday to the house of God. ¿De qué vale What good que yo dé todas mis ofrendas y mis diezmos? that I give my offerings and my Pero no hay relación ni intimidad con Dios. intimacy? De nada vale. Y vemos aquí, esos son los 3 puntos que yo quise compartir con ustedes hoy. That I'm trying to share. Y ahora voy, porque una de las cosas, cuando estuve en mi aposento sola, When I was alone in my prayer, porque algunas veces Dios tiene que aquietarnos sometimes God has to y llamarnos la atención. and call, Y Él usó eso para llamarme la atención. and He did this to call my attention. Y siento los dolores And I feel the pain to remind me, para acordarme por donde Él me pasó, to remind me of where I am, where He permitted me to be. where He Amen. Y yo le puedo decir, una de las cosas que me redarguyó en ese momento, one of the things that I can tell you, yo había enseñado, I had taught, yo había ministrado, I have ministered, y por más de un año and for more than a year, yo había cerrado las puertas a todo, I had closed the doors to everything porque había entrado un espíritu de aflicción y temor en mi vida. because there was a spirit of affliction and fear in my life. En ese momento In that moment, que me di cuenta de esa decisión que fue tan errónea, that mistake, that decision that was so wrong, le dije a Dios, I said to God, todo everything que tú pongas delante de mí, that you put in front of me, no volveré I will no longer say no, decir no. say no. Y ahora voy And now I go donde quiera que Dios me envíe. wherever God sends me. En 15 días In 15 days, salgo para Paraguay I'm going to Paraguay con un grupo de misiones de 11. with a group of missionaries.
Cualquiera dirá, hermana Miriam, pero usted no dijo que tiene dolores 24/7. Sí los tengo, pero me acuerdan del amor y la misericordia de Dios. ¿Y cómo voy a dejar de servir cuando Él es el que ha tenido su mano sobre mi vida, cubriéndome cada paso que doy? Tengo que servir al Dios que me ha amado tanto. Soy libre para decirte, I am free to tell you Él es justo. He is just. Soy libre para decirte I am free to tell you que no hay amor como el de Él. that there is no love. Soy libre para decirte I'm free to tell you que Él es el que salva y transforma. that He is the one who saves. Soy libre para decirte I'm free to tell you que Él es el que sana toda enfermedad. He is the one who heals all sickness and disease. Soy libre para decirte I'm free to tell you que soy un milagro de Dios por más de 17 años. Gloria a Dios. Estoy aquí para decirte I'm here to tell you que toda enfermedad, no importa la que sea, all sickness Dios tiene la autoridad y poder sobre ella. Todo esto all this por el poder de su palabra que nos confronta, by the power of His word que es la que nos hace la convicción who convicts us que nos falta tanto. that we need so much. Y como nos falta tanto, And since we need it so much, Él siempre por su amor y su misericordia, with His love, que son nuevas cada mañana, His mercy, siguen extendidas hacia nosotros para ayudarnos a servir en su reino.